Les doy la bienvenida, ya se les ha saludado, yo también les saludo dándole la bienvenida a este lugar y voy a hacer una lectura para que pensemos en la Biblia. La Biblia es la viva palabra de Dios y Dios tiene algo que decirnos a nosotros en esta ocasión. Hay una escritura que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 3, y fíjese lo que dice esta escritura muy hermosa, esta palabra de Dios. Dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Sobre esto vamos a reflexionar. Les voy a pedir que ocupen su lugar en el nombre del Señor. Pero antes de que pensemos en esto, quiero preguntar si alguno de nuestros amigos que están aquí, de los invitados, siente o trae en su cuerpo una enfermedad, una dolencia. Levanten su mano los amigos, no los hermanos, los amigos. Algún invitado que esté entre nosotros que tiene alguna enfermedad, un dolor, un malestar en su cuerpo, que le esté acongojando en este momento. Si hay alguien aquí de los amigos, de los invitados, levante su mano para saber que usted trae algún malestar, alguna enfermedad o alguna dolencia. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, le voy a pedir su atención sobre lo que nos presenta esta palabra del Señor, esta escritura. Miren, hay algo en la Biblia que se llama la gracia. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la gracia? ¿Qué es eso que está hablando la Biblia acerca de la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Y nosotros podemos mirar que en esto que hemos leído, muy claramente nos está diciendo aquí que en el mundo todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido la ley de Dios. Eso es pecar, desobedecer la ley de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el haber pecado trae como consecuencia que estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos permiso de entrar a la gloria de Dios por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado espiritualmente? El pecado, si lo viéramos en colores, el pecado es oscuro. Si viéramos el alma y viéramos el pecado, cómo afecta el alma, miraríamos el alma con muchas manchas. Miraríamos el alma de un color negro que representa la maldad. Pero si lo viéramos como una enfermedad, el pecado sería una gran infección. Si lo viéramos como un tumor, sería
todo el cuerpo lleno de tumor o de tumores. Si el pecado lo miráramos como la sangre contaminada, entonces miraríamos que toda la sangre está envenenada. Si lo miráramos como una inflamación, el pecado, entonces todo el cuerpo estaría inflamado. Que esta es una representación que usa el profeta Isaías. Dice, todo el cuerpo, desde la mollera hasta los pies, es una inflamación y es una podrida llaga. Y está hablando de cómo el pecado nos afecta ante los ojos de Dios. ¿Y por qué es tan grave el pecado? Porque tenemos que pensar por un momento entonces, ¿cómo es Dios? Y entonces, cuando pensamos cómo es Dios, dice la Biblia que Dios es espíritu, pero también dice que Dios es luz inmarcesible de gloria. Dice que en Él no hay sombra de oscuridad, no hay sombra de variación en Dios. Dice que Dios es perfecto, que Dios es amor. Dice que Dios es un Dios de pureza, es un Dios de santidad. Todo en Él es santidad. Por eso el pecado no se puede acercar a Dios. La maldición no se puede acercar a Dios. La oscuridad huye de la presencia de Dios, porque no puede haber oscuridad donde está un Dios que está en medio de luz inmarcesible de gloria. Cuando Moisés lo quiso mirar, no lo pudo ver porque él resplandecía, y los ojos humanos no pueden ver esa gloria resplandeciente de Dios. Dice que un humano no puede soportar la presencia del Señor. Humanamente, una persona no puede estar presente y atestiguar la gloria de Dios, porque la humanidad no puede resistir a ese poder del Señor, esa gloria de Dios, y el humano muere ante la gloria de Dios. Entonces, al pensar en este Dios que es amor, que es santidad, este Dios que es perfecto, este Dios que es amor, este Dios donde no hay maldad en Él, este Dios que vive en la justicia, este Dios que habita en medio de la alabanza, de la pureza. Entonces, por eso hay un gran contraste entre el pecado y Dios. Dios está está en su gloria, y el pecado está en los profundos abismos de oscuridad. De ahí entonces que el ser humano, el hombre y la mujer, sobre la tierra, por eso dice aquí la Escritura, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, esto es para cometer homicidios, para golpear. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nada más hay que ver cuando escuchamos decapitaron a una persona, secuestraron a una persona y le arrancaron dedos de la mano. A tal persona se metieron a su casa y los golpearon. A tal persona lo asaltaron, una mujer le asaltaron, unos muchachos la golpearon, tales golpearon a un hombre de la tercera edad. ¿Y por qué hay esas acciones tan injustas? ¿Por qué hay esas acciones tan perversas? ¿Por qué? ¿De dónde viene la motivación para no tener misericordia? ¿De dónde vienen esos
corazón tan lleno de violencia y de maldad, de aquel aún que golpea a su padre o a su madre, o que le roba a los de su propia casa, o aquel que aún violenta a un miembro de su familia, aquel hombre que comete abusos sexuales contra alguien de su familia. ¿De dónde está tanta maldad? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién ha inspirado ese corazón? ¿Quién mueve a esa persona para comportarse con tanta maldad? A eso la Biblia le llama pecado. A eso la Biblia le llama desobediencia. A eso le llama la Biblia, aquí la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La gente, en lugar de buscar a Dios, lo que busca es diversión. La gente, en lugar de buscar a Dios, lo que busca es dinero. En lugar de buscar a Dios, busca reconocimiento. Lo que busca es divertirse. En lugar de buscar a Dios, busca estar rodeado de aplausos y de amigos. En lugar de buscar a Dios, busca la manera de hacer viajes. En lugar de buscar a Dios, busca tener conocimiento y ser reconocido por su reconocimiento, por sus conocimientos. Pero no hay quien busque a Dios. Dios para algunos ya que era algo de la Edad Media. Para algunos Dios es algo del pasado, que no es algo que se necesite en este siglo XXI, que es el tiempo de la tecnología, es el tiempo de la ciencia, es el tiempo de los argumentos, es el tiempo de la realización del ser humano. No hay quien busque a Dios. No sé si aquí habrá alguien que en su corazón todavía tiene una pequeña curiosidad, todavía tiene algo que le dice que Dios es real y que su alma lo necesita. Si hay alguien aquí que todavía tiene sed de Dios, que hay alguien aquí que todavía está preocupado y que reconoce que no solamente tiene un cuerpo físico, que no solamente tiene intelecto para razonar y pensar, sino que puede reconocer que también tiene espíritu y que tiene alma. Si hay alguien que puede reconocer esto, si hay alguien que puede reconocer que no es únicamente materia, que no es solamente un ser biológico, que no es únicamente un ser social o un ser psicológico, que no solamente es un ser económico, sino que también reconoce que hay espíritu y que hay alma y que hay un creador y que hay un Dios todopoderoso y que hay alguien que puede cambiarle su finalidad, que puede demostrarle y puede reconocer y encontrar una relación con aquel que creó los cielos y la tierra, con aquel que ha hecho todas las cosas, con aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, el alma necesita despertarse. Para encontrarse con el Creador se necesita tener fe, una fe viva, una fe verdadera. Necesita despertarse la conciencia, necesita despertarse el alma, necesita despertarse el espíritu y empezar a tener fe. La fe es por encima de la lógica, es por encima del conocimiento. La fe es una certeza, la fe es una convicción. La fe llega a través de escudriñar las Sagradas Escrituras que nos hablan de ese Dios, que nos muestran a ese Dios y que se comunica esa palabra con nosotros para que podamos crecer en la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esa fe es necesaria para conocer a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Esto es, que recompensa a los que buscan a ese Dios.
Pero aquí dice la Escritura que la humanidad no quiere de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. No sé si le ha tocado escuchar personas que parece que sus gargantas, lo que están hablando, es palabras que lastiman el oído, palabras ofensivas, palabras que maldicen, palabras deshonestas, palabras que incomodan, palabras que demuestran una profunda maldad, una profunda violencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y estas personas hablan y hablan obscenidades y hablan maldades. Y entonces aquí dice que sus gargantas son como un sepulcro abierto. No sé si usted puede imaginar, si usted tuviera la oportunidad de estar ahí presente cuando están abriendo un sepulcro. Y abren y el cuerpo muerto es destapado. ¿Y qué es lo que va a salir de ahí? De ese sepulcro, donde está un cuerpo que ya tiene tiempo muerto. ¿Qué olor va a salir? ¿Qué espíritu va a salir? ¿Qué sensación va a dar? Bueno, pues así dice la Escritura, que la garganta de muchos es un sepulcro abierto. De la abundancia del corazón habla la boca, pero son de los que no buscan a Dios. Y entonces Dios, en su misericordia, quiere mostrar su paciencia para con nosotros. Fíjese cómo dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que ya enumeramos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestra condición de pecado. Pero hay una forma de reconciliarnos con Dios. Hay una oportunidad. Por eso dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El camino es esa justificación gratis, gratuita, a través de su gracia. ¿Y cómo es esta gracia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, entonces quiere decir que la manera que Dios ha provisto para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios es a través de esa gratuita, esa gracia que ha sido dada a través de Jesucristo de manera gratuita. Escuche lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Habla del verbo de Dios, Dios mismo que vino a este mundo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesucristo, es el unigénito del Padre. Y en él se miraba esto, estaba lleno de gracia y de verdad. Esa gracia, la presencia misma de Dios, el mismo regalo de Dios, Él es el regalo de Dios para la humanidad. Jesucristo es el que el Señor, el Dios Todopoderoso, entrega su Hijo amado para que nosotros entonces podamos ser alcanzados por esa gracia. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué vino por medio de Jesucristo? La gracia y la verdad.
Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué verdad se refiere? A la verdad de Dios que salva a la humanidad. La verdad del camino que podemos encontrar, la forma de poder escapar del pecado y recibir justificación y poder estar a cuentas con Dios. No hay forma humana. No hay método humano, no hay cosas que podamos regalar, no hay cosas que podamos nosotros, obras filantrópicas, hacerle bien a las personas, que pueda comprar la misericordia de Dios. Aun si repartimos nuestro cuerpo para ser quemado, aun si nos desprendemos de todo lo que tenemos, no podemos comprar así la justificación de nuestros pecados. Porque nada que la persona pueda hacer puede pagar el precio de borrar nuestros pecados, de limpiar nuestra alma, de volvernos justos delante de Dios, de quitar la oscuridad de nosotros y darnos la luz de la gloria del Señor. No hay nada que nosotros, ningún esfuerzo que podamos hacer para poder tener esa bendición. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nos está diciendo aquí que hay algo que vino a traer Jesucristo, y vino a traer la gracia de salvación y vino a traer la verdad. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 11, dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No estamos confiando en que la salvación la podemos obtener de alguna otra forma, sino es solamente a través de la gracia del Señor Jesús. Pero ¿qué significa la gracia? Si una persona trabaja 8 horas y le pagan el trabajo de sus 8 horas, eso se llama salario. Si una persona en una competencia gana el primer lugar, eso se llama premio, lo que le van a dar. Se va a llamar premio. Si una persona hace muchas obras, muchas actividades en favor de los demás y se gana una recompensa, eso se va a llamar reconocimiento. Entonces, trabajando se puede ganar un salario, se puede ganar un premio y se puede ganar reconocimiento. Pero si una persona no hizo nada, al contrario, hizo lo opuesto, se portó mal, fue rebelde, fue desobediente, pero aún así recibe un favor, recibe un premio, recibe una recompensa, eso se llama gracia. Porque la gracia es un favor inmerecido. Recibimos lo que no merecemos. Entonces, de la gracia que estamos hablando aquí es la gracia inmerecida. Nada pudimos hacer para merecer ese perdón. Nada pudimos hacer para merecer esa purificación. Nada pudimos hacer para poder recibir la justificación. Nada pudimos hacer para quitarnos la condenación sobre nosotros y ser puestos en salvación. A eso se le llama regalo de Dios, se llama gracia. Que el pecador merecidamente
Debería recibir la muerte, pero recibe la vida. A eso se llama gracia. Debería recibir el castigo, pero al contrario de recibir castigo, recibe la entrada al cielo. A eso se le llama gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde nosotros miramos el grande amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dio a su Hijo? Para que podamos creer en Él. ¿Por qué lo dio? Por gracia. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque nosotros hemos recibido ese beneficio del Señor, y lo único que espera el Señor de nosotros es que nosotros creamos, que usted crea que usted puede ser perdonado, que usted crea que Dios puede hacer de usted una nueva criatura, que usted crea que Dios puede hacer de usted una mujer nueva, un hombre nuevo, que usted crea que hay algo más grande, que usted crea que hay una vida eterna, que usted crea que Cristo le ama, que usted crea que Cristo vive, que usted crea. Gloria a Dios. Que se despierte el alma. Por eso dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Aleluya, porque el hombre que vive fuera de la gracia del Señor está muerto en delitos y pecados. Hay una condenación sobre de él. Si muere, quiero decirles, si muere un hombre o una mujer sin haberse puesto a cuentas con el Señor, sin creer en Cristo, sin haber recibido el perdón de sus pecados, espera un triste final. En una ocasión llegó un joven, me platicó, un hijo de un hermano. Este muchacho llevaba una vida muy metido en la maldad, en el crimen, y clínicamente lo declararon muerto. Entonces, él, cuando lo declararon muerto, él me decía que él sintió que salió del cuerpo y que de repente miró que estaba en un lugar oscuro. Y miró que de ese lugar oscuro, de una parte más profunda, venían unas fuerzas oscuras, venían por él. Y él no podía hacer nada. Entonces dice que cuando en su situación que él se miraba, él se sentía indefenso, no podía correr, no podía moverse, no había para dónde ir, no miraba nada alrededor, solamente sentía que venían unas fuerzas por él. Y que llegaron aquellas fuerzas para llevarlo hacia la mayor oscuridad, hacia la mayor profundidad. Y entonces dice que cuando lo habían tomado, o escuchó una voz que dijo: suéltenlo, todavía no es el tiempo para él. Y lo tuvieron que soltar. Y entonces luego él dice que regresó a su cuerpo y de nuevo empezó su corazón a latir y sus pulmones a respirar. Esa experiencia fue la que lo llevó a él a reconocer que Dios le estaba dando una oportunidad. El que muere sin Cristo va a tener que dar cuenta delante de Dios por sus pecados.
El que muere sin Cristo va a tener que rendir cuenta de todo lo que ha hecho desde el momento que dejó la inocencia de la niñez, desde el momento que dejó la santidad de la niñez, desde el momento que empezó a saber entre lo bueno y lo malo, desde el momento en que empezó a escoger entre lo bueno y lo malo, entre palabras, acciones, pensamientos, sentimientos, entre lo bueno y lo malo, y que su alma se empezó a contaminar, que su alma se empezó a manchar, que su alma se empezó a llenar de ese olor, de esa malignidad, de esa responsabilidad. Si muere sin Cristo, va a tener que dar cuentas de todo ello. Y entonces van a buscar en los libros, según dice la Biblia, van a buscar los libros, y si no está escrito su nombre en el libro de la vida, entonces van a buscar su nombre en los otros libros. Y en esos otros libros está el registro exacto de la vida de cada mujer, de cada hombre. El que muere sin Cristo va a tener que dar cuentas. Pero para eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que esa culpa el Señor la quite. La gracia de Dios es precisamente la muerte de Jesucristo, su sufrimiento en la cruz, su muerte y resurrección. Es precisamente para poder quitar los pecados de todo hombre y toda mujer que cree en Él. Si tú crees que Cristo puede perdonar tus pecados, si tú crees que Cristo murió por ti en la cruz, si tú crees que Cristo tiene el poder para justificarte, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Cristo ha resucitado, entonces tú puedes recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios para una vida nueva. Para que ya no estés muerto, para que ya no estés muerta en tus delitos y tus pecados, para que dejes esa condición espiritual, para que vengas de las tinieblas a la luz de Jesucristo, para que vengas de la maldad, te conviertas a la luz del Señor y Salvador, del que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, el que puede lavar tus pecados. Aleluya. Por la gracia de Dios, porque algunos creen que servir a Dios es para gente mayor. Dicen, solamente los que están cansados de pecar son los que entran a la religión. No, no. Que el Señor nos llame a su camino en la juventud es un privilegio. Que hemos sentido el llamado de parte del Señor siendo jóvenes es un privilegio. Hay quienes lo sienten el llamado de Dios a los 13 años, a los 14 años, a los 15 años, a los 18 años. Otros no tienen la oportunidad, otros le dan la espalda al Señor, se resisten, el Señor les invita y se resisten y le dan la espalda. Algunos creen que van a tener oportunidad, pero se mueren sin Cristo, porque lo posponen y lo dejan para después y creen que siempre va a estar la puerta abierta, pero le quieren entregar su vida al placer, le quieren entregar su vida a las cosas de este mundo, le quieren entregar su vida a las ambiciones, a hacer riqueza, a hacer patrimonio, pero se olvidan de buscar al Dios Todopoderoso. Pero si tú escuchas la voz de Dios, dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Si escuchas la voz del Señor, mire, me ha tocado hablar esto así. Y ha habido gente sentada ahí. Y he dicho y he invitado, entréguese al Señor. Y de repente me dicen, a los 2 días murió. ¿Pero cómo si estaba aquí? Pues sí, pero murió.
Nadie tiene la vida comprada. Ni el anciano ni el joven. Nadie tenemos la vida comprada. Asegura tu vida en Cristo. Asegurar tu Cristo es lo mejor que puedes hacer. Asegurar tu vida en Cristo te garantiza esta vida y la vida venidera. Si aseguras tu vida en Cristo, vas a tener las bendiciones de Dios en esta vida, porque el Señor te va a librar de muchas consecuencias que arrastra el pecado. Hay enfermedades que trae el pecado. Hay infortunios que trae el pecado. Hay destrucción familiar y matrimonial que trae el pecado. Hay destrucción moral que trae el pecado. Hay amarguras que trae el pecado. Porque el diablo lo que viene es a hurtar, matar y destruir. Si tú vives el resto de tu vida sin Cristo, te expones a sufrir todas las consecuencias que el pecado puede hacer en tu persona. Pero si tú te entregas a Cristo, vas a salvar una vida. Toda tu vida, todo el resto de tu vida va a ser diferente, porque vas a estar bajo la cobertura de Dios, vas a estar en los mandamientos de Dios, vas a estar en la bendición de Dios, vas a estar en la ley de Dios. Vas a poder distinguir cuando el enemigo quiera destruirte, vas a saber cómo guardarte, te vas a apartar del mal y vas a tener una vida próspera y bendecida. Aun cuando se presente la enfermedad y aun cuando se presenten los problemas, tú vas a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso te digo que el resto de tu vida la puedes vivir en Cristo. Si decides vivirla en Cristo, vas a ser bendecido. Y luego el Señor te va a decir 100 veces tanto, y al final la vida eterna. Pero si tú le das la espalda, pero si tú no te atreves a ser valiente, porque esto es para valientes, dice la Escritura: al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es para gente de fe. Es para gente de determinación, es para persona que puede creer con firmeza, es para persona que persevera, es para persona que tiene la valentía en el poder de Dios. Si tú puedes ser de esos valientes, aleluya, entonces vas a pelear la buena batalla de la fe. Entonces vas a ver la mano del Señor moverse a través de tu vida. Entonces vas a ser testigo del poder de Dios. Entonces tu vida va a ser una vida usada en el Espíritu de Dios. Vas a tener el conocimiento de Dios. Vas a tener revelación espiritual. Vas a conocer cosas que jamás te imaginaste que existían y que solamente las revela el Dios Todopoderoso. Aleluya. Por eso te digo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Pónganse en pie, amigos, amigas. Y queremos hacer una oración especial por ti, para que esto que has oído lo puedas valorar, para que esto que has escuchado le puedas dar importancia en tu vida. Le dice el Señor a Moisés que le diga al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Así es, amiga. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Si tú deseas pasar a este altar, te vamos a presentar delante del Señor en oración en el nombre de Jesús. Mientras los hermanos, ellos van a cantar una alabanza dirigida a tu corazón. Una alabanza que viene de Dios, para que medites estas cosas
para que las consideres. Ojalá que puedas recibir la palabra de Dios, que lo que has oído lo puedas recibir en tu corazón. Si tú recibes la palabra del Señor, recuerda que Él es gracia y vida. Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad. Entonces, si tú recibes la palabra, estás recibiendo la verdad de la gracia de Dios, la verdad de Dios para tu vida, para tu alma. Recuerda, no solamente eres cuerpo, no solamente eres intelecto, en ti está un alma que Dios te ha dado, y esa alma necesita a su Creador. En el nombre de Cristo Jesús. Puede pasar si lo desea. Los hermanos le van a ayudar a acomodarles y así vamos a orar por ustedes. En el nombre de Jesús. Grande es el amor de Dios, que en mi vida Él transformó. Cristo Jesús. Y por ese amor de Dios, En Cristo Jesús. salvo soy. En Cristo Jesús. Salvo soy. Cristo Jesús. Pudo amarme a mí. En Cristo Jesús. Entender lo que había en mí. En Cristo Jesús. Solo por el amor de Dios. En Cristo Jesús. Soy feliz, soy feliz. En Cristo No hay Jesús hay salvación. amor que se pueda comparar Habla con Dios. al amor de Dios. Habla con sinceridad delante de Dios. Sin igual. Tú tienes un alma preciosa, un alma por la que Cristo murió. En ti hay un alma preciosa por la que Cristo murió. Gloria a Dios. En ti hay una alma que necesita a Dios. Tú tienes un alma que necesita salvación. Abre tu corazón a la fe. Cree en Cristo, cree de todo corazón. Crea su palabra. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Cree que Jesucristo lava nuestros pecados. Cree en Jesucristo, en su palabra. Cree en el amor de Dios. Cree que es un regalo gratuito. La gracia es gratuita. Solamente cree en el Salvador. Entender lo que había en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Solo por el amor En el nombre de Cristo de Jesús. Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Soy feliz. En el nombre de Cristo Jesús. En el No nombre de hay Cristo Jesús. amor que se pueda nombre de Cristo comparar al amor Hoy de es el día Dios, de bendición. tan sublime y sin Hoy es el igual. día de salud. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Hay un fuego de Dios en tu corazón. Hay fuego de Dios en tu corazón. La palabra de Dios como fuego en tu corazón. La palabra de Dios como fuego en tus huesos. La palabra de Dios como fuego en tus huesos. Mi alma
alma. Como fuego de Dios en tu alma. La palabra de Dios como fuego en tu alma.